Bienvenidos a mi canal. Con este vídeo comienza la primera parte de la historia del Imperio Romano. Hace unos 3000 años, algunos agricultores y pastores de Europa Central se abrieron paso hacia el sur y penetraron en la parte media de la península de Italia. Eran de la misma raza de los pastores que invadieron Grecia. Algunos de ellos, llamados latinos, construyeron aldeas dispersas sobre las 7 colinas que se alzan en los márgenes del río Tíber. Poco a poco las aldeas se fueron uniendo hasta constituir una gran ciudad, Roma. Desde hace mucho tiempo se relata a los niños romanos una curiosa leyenda acerca de los orígenes de su ciudad. Se les cuenta que dos gemelos recién nacidos, llamados Rómulo y Remo, fueron separados de sus padres. Una loba que había perdido sus cachorros los encontró y los amamantó. Cuando los gemelos fueron hombres, fundaron la ciudad de Roma, y Rómulo fue su primer rey. Roma fue fundada en el año 753 a.C. Roma fue una monarquía hasta el año 510 a.C. Ese año, los patricios, que cifraban su riqueza en la agricultura y su fuerza política en el Senado, suprimieron la monarquía, instaurando un régimen republicano, en el que los máximos poderes públicos fueron delegados en 2 cónsules renovables anualmente. La presión desde los Apeninos hacia zonas más llanas y ricas, realizada por vigorosos pueblos montañeses como los ecuos, volscos y sabinos, puso en aprieto la naciente república. A ello se unieron problemas interiores de orden político-social, al pretender los plebeyos mayores derechos políticos. Plebeyos eran todos los ciudadanos ricos o pobres que no pertenecían a la clase de los patricios. Los patricios ostentaban todos los poderes públicos, políticos y religiosos. Lentamente, paso a paso, a partir de la creación del tribunado de la plebe, fueron consiguiendo los plebeyos una sucesiva equiparación con los patricios, a efectos de la posibilidad de ser elegidos para desempeñar las más altas magistraturas del Estado. En la práctica, el acceso a los cargos más elevados era posible solo a los plebeyos, ricos que podían costearse la propaganda electoral y vivir de sus propios bienes y negocios, ya que las magistraturas no estaban remuneradas. El rápido aumento de población, al compás del territorial, convirtió a Roma en la ciudad más importante de la Confederación Latina. A las gentes que entraban a formar parte de la República se les concedía el derecho de ciudadanía, y por este hecho de aceptar a los extranjeros en su cuerpo cívico, Roma se convirtió de simple ciudad en Estado, lo que no había podido alcanzar ninguna de las ciudades griegas, y gracias a lo cual podía engrosar su ejército siempre a base de ciudadanos romanos. A medida que la plebe iba aumentando, se le otorgaban más concesiones, y el Senado, magistratura reservada primeramente a los patricios, fue poco a poco perdiendo este carácter desde el momento en que la plebe entró a formar parte del consulado. Este acceso al poder, que se efectuó de una manera gradual, alcanzó su máxima plenitud cuando en el año 326 a.C. se suprimió por completo la esclavitud por deudas. A la par que estos progresos democráticos iban abriendo a la plebe todas las puertas del poder, se iban introduciendo en Roma los rudimentos de la ciencia del derecho, y se constituían en los países conquistados colonias romanas formadas por plebeyos transformados en una burguesía que poco a poco desarrollaría sus instituciones. De esta forma, al instalarse en los pueblos conquistados, Roma pasa de república rural a Estado poderoso,
receptor de influencias externas. Uno tras otro los romanos fueron conquistando a los pueblos vecinos. Al cabo de 2 siglos, Roma se convirtió en capital de la península itálica. Roma hábilmente transformó en aliados a algunos de sus enemigos anteriores, entre ellos a los griegos de las colonias situadas al sur de Italia. Allí los romanos vieron por primera vez templos hermosos, teatros al aire libre y admiraron el modo de vida griego. En el norte de África, del otro lado de la estrecha cintura del mar Mediterráneo, existía la única rival que tenía Roma en el occidente, la rica y hermosa Cartago, reina del Mediterráneo occidental. El desarrollo del comercio marítimo romano provocó conflictos con Cartago, y las guerras entre los dos pueblos duraron casi 120 años. Estos conflictos de Roma con Cartago fueron las guerras púnicas. En la primera guerra púnica, Roma atacó a los cartagineses de Sicilia. La primera guerra púnica terminó con la victoria de los romanos, y como consecuencia, Sicilia pasó a formar parte del Imperio Romano. Siguieron luego las conquistas de Cerdeña y de todo el norte de Italia hasta los Alpes. En la Segunda Guerra Púnica contra Cartago, a finales del siglo III a.C., gran parte de la península ibérica pasaba a formar parte del Imperio Romano. Los cartagineses volvieron a perder la guerra y fueron expulsados de la península ibérica, donde los cartagineses habían fundado algunas colonias. En la Tercera Guerra Púnica, la ciudad de Cartago es definitivamente destruida. Tras esta guerra, el imperio cartaginés desaparece para siempre en el año 146 a.C. Roma ocupa gran parte del norte de África, tras la desaparición de Cartago, y todo ese territorio pasa a formar parte del Imperio Romano. Aquí finaliza la primera parte de la historia del Imperio Romano. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.